La fe es el fundamento esencial en la vida de todo creyente. Es el motor que impulsa nuestra relación con Dios y la fuerza que sostiene nuestro caminar en medio de las pruebas. Tener fe no es simplemente creer en la existencia de Dios, sino confiar plenamente en su poder, en sus promesas y en su amor incondicional, incluso cuando las circunstancias parecen adversas o incomprensibles. La Biblia nos enseña que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, lo que significa que la fe nos permite sostener la esperanza y avanzar con seguridad, aún en medio de la incertidumbre y la dificultad. La fe auténtica nace de un encuentro personal con Dios y se alimenta a través de la oración, la lectura de la palabra y la comunión constante con el Espíritu Santo. No es una fe pasajera ni superficial, sino una confianza profunda y firme que se refleja en nuestras acciones y decisiones diarias. Jesús nos invita a tener fe en Él como el camino, la verdad y la vida, asegurándonos que quienes confían en Él nunca serán defraudados. Esta fe activa nos permite caminar en victoria, superar los miedos y enfrentar con valentía los desafíos que la vida presenta. Una de las grandes manifestaciones de la fe es la capacidad de esperar en Dios con paciencia y esperanza, incluso cuando las respuestas no llegan en el tiempo que nosotros deseamos. La fe nos enseña a confiar en la soberanía de Dios, reconociendo que sus planes son perfectos y que Él obra para nuestro bien, aunque a veces no entendamos el proceso. En Romanos 8:28 la palabra nos asegura que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, lo que nos da un motivo sólido para mantenernos firmes en la fe, sabiendo que cada prueba y cada experiencia son parte de un propósito mayor y divino. La fe también nos protege contra la duda y la desesperanza. Cuando nos enfrentamos a dificultades, es natural que el corazón se llene de preguntas y temores, pero la fe nos ancla y nos da la fortaleza para seguir adelante. En Marcos 11:22-24, Jesús nos exhorta a tener fe en Dios y a creer que lo que pedimos en oración será recibido, mostrándonos que la fe mueve montañas y abre puertas que parecían cerradas. Esta enseñanza nos invita a cultivar una fe activa y poderosa que transforma nuestra realidad y nos permite vivir en la plenitud de la promesa divina. Un aspecto fundamental de la fe es que no solo es para beneficio personal, sino que también es un testimonio para otros. Nuestra confianza en Dios en medio de las adversidades puede ser una luz que ilumina el camino de quienes nos rodean, inspirándolos a buscar y confiar en Él. A la fe que se vive con integridad y humildad, atrae la atención de Dios y de las personas, mostrando que en medio de un mundo incierto, hay esperanza segura en Jesucristo. En 1 Pedro 3:15 se nos anima a estar siempre preparados para explicar la razón de nuestra esperanza, lo que implica vivir una fe auténtica y visible. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que demostraron una fe firme y valiente. Abraham, llamado el padre de la fe, confió en las promesas de Dios aun cuando parecía imposible que se cumplieran. Moisés condujo al pueblo de Israel con fe, enfrentando faraones y atravesando el desierto con la certeza de que Dios estaba con él. David, siendo un joven pastor, enfrentó al gigante Goliat con la confianza de que Dios peleaba por él. Estos ejemplos nos motivan a seguir su ejemplo, recordándonos que la fe no es la ausencia de problemas, sino la certeza de que Dios es nuestro refugio y fortaleza. Además, la fe nos capacita para recibir milagros y experimentar la intervención sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Cuando creemos firmemente, abrimos la puerta a la acción poderosa del Espíritu Santo, quien obra maravillas, sana heridas, restaura relaciones y provee en medio de la escasez. En Marcos 5 encontramos la historia de la mujer con flujo de sangre que fue sanada solo por tocar el manto de Jesús con fe, demostrando que la fe activa tiene el poder de cambiar nuestra realidad física y espiritual. Este milagro nos muestra que la fe mueve no solo montañas, sino que también abre puertas al poder divino. La fe también implica obediencia y entrega total a Dios. No es suficiente creer en Él solo en palabras, sino que debemos demostrar nuestra fe a través de nuestras acciones, cumpliendo sus mandamientos y confiando en su guía. Santiago 2:17 dice claramente que la fe sin obras está muerta, lo que nos recuerda que una fe verdadera se traduce en actos concretos de amor, servicio y dedicación. Vivir la fe es un compromiso diario, una actitud de corazón que busca agradar a Dios y cumplir su voluntad en cada aspecto de nuestra vida. En los momentos de prueba, la fe es nuestro escudo y nuestra fortaleza. Nos permite resistir la tentación de caer en el desaliento, la desesperanza o la incredulidad. La fe nos sostiene cuando sentimos que nuestras fuerzas flaquean y nos ayuda a mirar más allá de las circunstancias visibles, confiando en el poder invisible de Dios que obra en nosotros y por nosotros. En Efesios 6:16, Pablo nos exhorta a tomar el escudo de la fe para apagar todos los dardos del enemigo, mostrándonos que la fe es una defensa poderosa en la batalla espiritual. La fe también nos conecta con el propósito divino en nuestra vida. Cuando confiamos en Dios y en sus planes,
podemos descubrir la misión que Él nos ha dado y avanzar con seguridad hacia ella. La fe nos impulsa a salir de nuestra zona de confort y a enfrentar nuevos retos con la convicción de que Dios nos acompaña y nos fortalece. En Jeremías 2, las 9 y 11, Dios nos promete planes de bienestar y esperanza, y la fe nos permite creer y vivir esa promesa, sabiendo que Él está guiando cada paso de nuestro camino. La fe es un don precioso que debemos cultivar y proteger. No podemos dejar que las dudas, el miedo o la influencia negativa del mundo la destruyan. Por eso, es fundamental alimentar nuestra fe con la palabra de Dios, la oración constante y la comunión con otros creyentes. Participar en la iglesia, compartir testimonios y vivir en comunidad fortalece nuestra fe y nos ayuda a mantenernos firmes en nuestro caminar cristiano. La fe crece cuando la ejercitamos y se fortalece cuando confiamos plenamente en el Dios que nunca falla. Finalmente, la fe es la llave que nos abre las puertas del reino de Dios y nos asegura la vida eterna. Jesús nos enseña que la salvación viene por gracia, a través de la fe en Él como nuestro Salvador y Señor. Esta fe nos reconcilia con Dios, nos limpia de todo pecado y nos da acceso a una relación personal y eterna con el Creador. En Juan las 3 y 16 encontramos el mensaje central del Evangelio, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La fe en Jesucristo es el regalo más grande que podemos recibir y la base sobre la cual construimos nuestra vida. En conclusión, la fe es el ancla que sostiene nuestra alma en medio de las tormentas, la luz que ilumina nuestro camino en la oscuridad y la fuerza que nos impulsa a vivir con esperanza, valentía y confianza en Dios. Que cada día podamos renovar nuestra fe, fortalecer nuestra relación con el Señor y vivir como testigos del poder transformador de la fe en Jesucristo, mostrando al mundo que con Dios nada es imposible y que su amor y su gracia son eternos. El poder de la oración es una de las manifestaciones más profundas y transformadoras de la fe en la vida del creyente. La oración no es solo un acto de comunicación con Dios, sino una experiencia vital que fortalece el espíritu, renueva la esperanza y abre puertas a milagros y bendiciones sobrenaturales. A través de la oración, podemos acercarnos al trono de la gracia con confianza, presentar nuestras necesidades, dar gracias y glorificar al Señor, estableciendo una conexión íntima y personal con el Padre Celestial. La Biblia nos exhorta a orar sin cesar, demostrando que la oración es un estilo de vida que nos mantiene en constante comunión con Dios. Cuando oramos con fe y sinceridad, no solo expresamos nuestras peticiones, sino que también alineamos nuestra voluntad con la voluntad de Dios. La oración verdadera implica entrega, humildad y la disposición para recibir la respuesta divina, que puede llegar de diferentes formas: un sí, un no, o la paciencia para esperar el tiempo perfecto de Dios. En Mateo 6:6 Jesús nos enseña a orar en secreto, en lo profundo de nuestro corazón, donde solo Dios puede ver y escuchar, revelando que la calidad de nuestra oración depende más de la sinceridad y la fe que de la cantidad de palabras. La oración tiene el poder de transformar situaciones imposibles y traer paz en medio de las tormentas. En momentos de angustia, dolor o incertidumbre, la oración se convierte en nuestro refugio seguro, un canal para descargar nuestras cargas y recibir la fortaleza necesaria para continuar. Filipenses 4:6-7 nos dice que, en lugar de preocuparnos, debemos presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestro corazón y nuestra mente. Esta promesa nos asegura que la oración activa es un puente hacia la tranquilidad y la esperanza. Además, la oración intercesora es una poderosa herramienta espiritual para apoyar a otros. Cuando oramos por familiares, amigos, líderes y por las necesidades del mundo, nos convertimos en instrumentos de bendición y protección. La intercesión muestra el amor y la solidaridad del creyente, que se compromete a cargar las cargas de los demás ante el Señor. En 1 Timoteo 2:1, Pablo exhorta a que se hagan oraciones, súplicas, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres, indicando que la oración colectiva y solidaria tiene un impacto profundo en la sociedad y en la obra de Dios. En la oración también nos permite recibir dirección y sabiduría divina. En muchas decisiones importantes de la vida, buscar la guía de Dios a través de la oración es fundamental para caminar en el camino correcto. Santiago 1:5 nos asegura que si alguno de nosotros necesita sabiduría, debe pedirla a Dios, quien la da abundantemente y sin reproche. Esta sabiduría que recibimos al orar nos ayuda a discernir la voluntad de Dios, evitar errores y tomar decisiones que nos acerquen a los propósitos divinos para nuestras vidas. Un aspecto fundamental de la oración es la adoración y la alabanza. La oración no solo es petición, sino también reconocimiento de la grandeza de Dios, de su poder, bondad
y fidelidad. Al orar con un corazón agradecido y lleno de alabanza, declaramos la soberanía de Dios y fortalecemos nuestra relación con Él. En Salmo 100 nos invita a entrar en su presencia con alegría y cánticos de gratitud, recordándonos que la oración es un acto de adoración que renueva nuestro espíritu y llena nuestra vida de gozo. La Biblia está llena de ejemplos poderosos del impacto de la oración. Daniel, por ejemplo, oraba 3 veces al día con un corazón firme, y a través de sus oraciones recibió protección divina y respuestas sobrenaturales. Jesús mismo, el Hijo de Dios, pasaba horas en oración, incluso en momentos cruciales como antes de su crucifixión, mostrando que la oración es fundamental para el poder espiritual y la fortaleza ante la adversidad. Estos ejemplos nos motivan a cultivar una vida de oración constante, sabiendo que es la fuente de poder para nuestra vida cristiana. Cuando oramos con fe podemos ver el mover milagroso de Dios en nuestra vida y en la de quienes nos rodean. La oración rompe cadenas, sana heridas, libera de ataduras espirituales y abre caminos donde parecía no haber salida. En Santiago 5:16 se nos dice que la oración de un justo tiene gran poder, mostrando que una vida íntegra y dedicada a Dios tiene un impacto directo en la efectividad de nuestras oraciones. Esta realidad nos invita a vivir en santidad, buscando siempre la voluntad de Dios para que nuestra oración sea poderosa y transformadora. Además, la oración nos fortalece en la batalla espiritual. Vivimos en un mundo donde las fuerzas del mal buscan derrotarnos y alejarnos del propósito divino. La oración es nuestra arma más poderosa contra el enemigo. Nos cubre con el manto protector de Dios y nos capacita para resistir la tentación y la influencia negativa. Efesios 6:18 nos exhorta a orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, siendo vigilantes y perseverantes. La oración nos conecta con el poder celestial y nos permite vivir en victoria espiritual. La fe en la oración también nos enseña la importancia de la persistencia y la paciencia. Muchas veces no vemos respuestas inmediatas, pero Dios nos llama a confiar en su tiempo perfecto. La parábola de la viuda persistente en Lucas 18:1-8 nos muestra que debemos orar siempre y no desmayar, porque Dios escucha y actúa según su voluntad perfecta. Esta enseñanza nos anima a mantenernos firmes en la oración, sabiendo que la perseverancia produce fruto y que Dios está obrando incluso cuando no lo vemos. La oración en comunidad es otra dimensión que potencia el poder de la fe. Cuando los creyentes se reúnen para orar juntos, se crea un ambiente espiritual donde el poder de Dios se manifiesta con mayor fuerza. En Mateo 6:19 de la tarde -20, Jesús asegura que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él está en medio de ellos. La oración comunitaria fortalece la unidad, edifica la fe y genera un movimiento espiritual que transforma vidas y ciudades. Por eso, es fundamental cultivar espacios de oración colectiva en nuestras iglesias y grupos de fe. Por último, la oración nos transforma interiormente, moldeando nuestro carácter y alineando nuestra voluntad con la de Dios a través de la oración. Aprendemos a amar más, perdonar más, ser pacientes y vivir con un corazón agradecido y humilde. La oración nos lleva a la transformación espiritual, que es el propósito principal de la vida cristiana. En 2 Corintios 3:18, Pablo nos habla de la transformación que ocurre cuando contemplamos la gloria del Señor, siendo transformados de gloria en gloria por medio del Espíritu. La oración es el medio por el cual somos renovados y capacitados para reflejar la imagen de Cristo. En conclusión, la oración es una fuente inagotable de poder, paz y transformación. Nos conecta con Dios, nos fortalece en la fe y nos abre puertas a lo sobrenatural. Que cada día podamos dedicar tiempo para orar con fe, entrega y adoración, confiando en que Dios escucha y responde conforme a su amor y sabiduría infinita. La oración no solo cambia nuestras circunstancias, sino que cambia nuestro corazón y nos acerca más a la voluntad perfecta de Dios para vivir una vida plena y llena de su gloria. En la vida cristiana, el poder del perdón es una manifestación clara del amor y la gracia de Dios en nuestro corazón. Perdonar no es simplemente un acto de voluntad humana o una opción opcional, sino una necesidad espiritual para mantener nuestra comunión con Dios y para experimentar verdadera libertad interior. El perdón es el puente que nos conecta con la misericordia divina, un camino que nos libera de la carga pesada del rencor, la amargura y el odio que pueden destruir nuestra paz y nuestro bienestar emocional. La Biblia nos enseña que Dios es un Dios perdonador, lleno de compasión y de amor incondicional, y que nosotros debemos reflejar esa misma actitud hacia los demás. El acto de perdonar tiene un impacto profundo en nuestra vida espiritual, emocional y física. Cuando decidimos perdonar, estamos liberándonos de un peso que nos ata y que puede afectar nuestra salud y nuestra felicidad. La amargura y el resentimiento pueden generar ansiedad, depresión e incluso enfermedades, mientras que el perdón promueve la sanidad interior. La restauración de relaciones
y la paz que sobrepasa todo entendimiento. En Efesios 4:31-32, se nos exhorta a dejar toda amargura, ira y malicia, y a ser bondadosos y compasivos, perdonándonos unos a otros, así como Dios nos perdonó en Cristo Jesús. Este mandamiento no es solo una sugerencia, sino un llamado urgente a vivir en libertad y amor verdadero. Perdonar no significa olvidar el daño o minimizar la gravedad de lo ocurrido, ni tampoco implica permitir que otros nos sigan lastimando. El perdón es una decisión consciente de liberar a la persona que nos ha hecho daño, entregándola a la justicia de Dios y renunciando a la venganza personal. Esto es difícil y requiere la ayuda del Espíritu Santo para que nuestro corazón sea transformado y seamos capaces de amar incluso a quienes nos han herido profundamente. Jesús mismo nos enseñó este principio cuando en la cruz oró por sus verdugos diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Este acto supremo de perdón nos muestra la dimensión real y transformadora del amor divino. Además, el perdón es una clave para recibir el perdón de Dios en Mateo 6:14-15. Jesús declara que si perdonamos a los demás, nuestro Padre Celestial nos perdonará, pero si no perdonamos, tampoco seremos perdonados. Esto revela que el perdón es una dinámica espiritual que afecta nuestra relación con Dios y que condiciona nuestra bendición y nuestra gracia. Por eso, es fundamental cultivar un corazón perdonador, dispuesto a liberar a los demás de sus faltas y errores, reconociendo que todos somos pecadores necesitados de la misericordia de Dios. En la práctica constante del perdón, nos acerca más a la imagen de Cristo y nos hace instrumentos de su paz en el mundo. El perdón también tiene un efecto poderoso en la restauración de relaciones rotas. Muchas veces, los conflictos familiares, amistades o incluso relaciones laborales se ven dañadas por heridas no perdonadas que crean distancia y desconfianza. Al perdonar abrimos la puerta a la reconciliación y a la restauración del amor y la unidad. Esto no siempre es fácil ni inmediato, pero es el camino que Dios ha diseñado para sanar y renovar. En 2 Corintios 5:18, Pablo nos dice que Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación, lo que significa que somos llamados a ser agentes de paz y de restauración en nuestras comunidades y familias, imitando el perdón que hemos recibido. Es importante entender que el perdón es un proceso y no un evento instantáneo. A veces, las heridas son tan profundas que se necesita tiempo, oración y sanidad interior para poder realmente liberar el perdón desde el corazón. No debemos sentirnos culpables ni forzarnos a perdonar antes de estar preparados, sino más bien pedir a Dios que sane nuestras heridas, nos fortalezca y nos ayude a soltar todo resentimiento. En ocasiones, el acompañamiento pastoral, la consejería espiritual o la ayuda profesional pueden ser instrumentos que Dios usa para guiar este proceso de sanidad y liberación. Lo esencial es mantener una actitud de apertura y disposición para que el Espíritu Santo transforme nuestro interior. El poder del perdón también se manifiesta en nuestra vida diaria en pequeños actos de gracia hacia los demás. No solo perdonamos grandes ofensas, sino también las pequeñas molestias, errores o fallos que nos afectan en la convivencia cotidiana. Este hábito de perdonar rápidamente nos libera de cargas innecesarias y nos permite vivir en paz y armonía con quienes nos rodean. Jesús enseñó que debemos perdonar 70 veces 7 veces, lo que indica un perdón ilimitado y constante que refleja la paciencia y la bondad divina. La práctica diaria del perdón es una expresión viva del amor cristiano y un testimonio poderoso para quienes nos observan. Además, el perdón es una llave para experimentar la verdadera paz interior. Cuando cargamos con el rencor, el dolor y el resentimiento, nuestra alma está en conflicto y no puede experimentar la plenitud de la paz que Dios ofrece. En Juan 2:27 de la tarde, Jesús nos deja este maravilloso regalo en la paz. Yo no os la doy como el mundo la da. Esta paz sobrenatural es el resultado de un corazón limpio, libre de odio y abierto a la gracia de Dios. Perdonar es liberar ese espacio en nuestro corazón para que la paz de Dios reine y nos sostenga en cualquier circunstancia. La paz verdadera nace en el perdón y se mantiene en la humildad y el amor. Otro aspecto fundamental es que el perdón nos libera del pasado y nos permite vivir plenamente el presente y el futuro que Dios tiene para nosotros. Cuando permanecemos aferrados al dolor y la amargura, estamos esclavizados a lo que fue y perdemos la oportunidad de experimentar la nueva vida que Dios nos ofrece en cada día. La Biblia nos llama a olvidar lo que queda atrás y a avanzar hacia lo que está delante. Perdonar es soltar el pasado, es caminar hacia la libertad y la esperanza que Dios ha preparado para nosotros. Es una invitación a renovarnos continuamente y a vivir en plenitud el propósito divino. Finalmente, el poder del perdón es un testimonio vivo del amor de Dios en el mundo. Cuando perdonamos, demostramos que el amor de Dios es real
y que su gracia tiene el poder de transformar vidas. Nuestro acto de perdonar puede ser una luz que inspire a otros a hacer lo mismo, generando un efecto multiplicador de paz y reconciliación en nuestras comunidades y sociedades. Vivir en un mundo donde el perdón es practicado abundantemente es vivir en un reflejo del reino de Dios aquí en la tierra, donde el amor, la misericordia y la justicia se manifiestan plenamente. En conclusión, el perdón es un acto de fe, un mandamiento divino y una necesidad para nuestra salud espiritual, emocional y física. Es el camino que nos lleva a la libertad, la paz y la restauración en nuestra vida y en nuestras relaciones. Que cada uno de nosotros pueda abrir su corazón al poder del perdón, permitiendo que Dios lo transforme y lo use para bendecir a otros, mostrando al mundo el poder infinito del amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo.